Muy buenas tardes, un nuevo programa del Ángel de River en Glorias y como siempre con un invitado, pero antes del invitado vamos a presentar a mis compañeros. Carlos de la Fuente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi compañero y amigo Daniel Galazo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, audiencia, todo bien. Y le decía, como siempre, en nuestro espacio, el Ángel de River en Glorias, aprovecho para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y presentarles a uno de esos jugadores que uno lo podía nombrar como un prócer, ¿no? Dentro de River, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Daniel Tito Nega. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, bien, contento y agradecido que me hayan invitado a participar con ustedes de este programa. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Acá, mirá, tantos recuerdos, revistas. Varias tapas. Varias tapas de la revista El Gráfico, esa que esperábamos con ansias, Sí. Todos los martes para ir a buscarla y encontrarnos con esto, ¿no? La revista River. Sí, goles. Y goles. También. O sea, ahí demostramos la historia de nuestra institución y vos fuiste uno de esos que marcó la historia. Y lamentablemente no tuviste la suerte de coronarla con esta camiseta, con ese logro que es el campeonato, pero la gente de River te llevamos en nuestros corazones, a vos y a tu hermano Hermindo. Y bueno, contarnos un poco, abrir tu corazón de lo que significa River para vos. No, es gran parte de mi vida. O sea, yo casi la mitad o más de la mitad de mi vida la he pasado acá en este club, ya sea como jugador, y hoy hace 22 años también que estoy trabajando en el club en divisiones inferiores, en el área captación. Entonces, yo digo siempre que en la vida hay que tener memoria. Yo soy un agradecido de que empecé acá a los 13 años, en novena división, que era la división más chica en esa época, no había infantiles, solamente división, la amateur. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de jugar en el club, tanto mi hermano como yo, que éramos hinchas de pibe de toda la vida, toda mi familia. Nosotros somos de Las Parejas, un pueblo de la provincia de Santa Fe. Y en esa época ni televisión, nada, lo único que escuchábamos la radio. Y escuchábamos los partidos como era un acontecimiento, esas 2 horas que nadie hablara, que había que escuchar a los grandes Fioravanti, grandes maestros también del relato, y era lo único que teníamos, ¿no es cierto? Y esa época de las parejas hacia acá, ¿cómo llegan los dos? Sí, primero Hermindo ya jugaba a los 16 años en el club del pueblo en primera división, y había un señor en Rosario, Gabriel Pesuti, que era muy amigo de Renato y trabajaba para River, viendo chicos del interior de Santa Fe. Nosotros estamos a 100 kilómetros de Rosario, entonces los clubes de la zona, esa liga caniadense que integraba Sportivo de Las Parejas, jugaban muchos exjugadores incluso de primera división, de Central, Newell. Entonces él tenía mucha relación con ellos y siempre preguntaba, che, en el club que están jugando hay un pibe que más o menos se destaque. Y le dijeron, mirá, en Las Parejas hay un chico así que juega de 10, que nosotros queremos que... Y bueno, vino este señor, que no lo conocíamos, yo era muy pibe, pues Hermindo tenía 16, yo tenía 11 años. Pero mi papá había sido jugador, presidente del club donde Hermindo jugaba, y se presentó. Entonces le dijo que venía de parte de River, lo venía a ver, no había todavía nada concreto, digamos, ¿no es cierto? Y cuando lo siguió durante 2 o 3 meses venía todos los domingos a ver los partidos. Ya incluso en los últimos tiempos ya venía a casa al mediodía, almorzábamos y después íbamos a ver el partido con mi papá juntos. Y
vio que Hermindo tenía condiciones, le avisó a Renato Cesarini, que era el coordinador de fútbol amateur en ese momento de River, y Renato fue a Las Parejas a verlo. Y bueno, ahí se presentó también con mi papá, como mi papá era dirigente también del club y estaba muy relacionado con el fútbol. Y le dijo, miren, nos interesa el chico, yo por lo que vi creo que podemos traerlo. En ese momento River no tenía un alojamiento como tiene hoy, ¿no es cierto? Tenían que vivir fuera. Hermindo fue a vivir a una casa que eran familiares de los hermanos Bairo, de Federico y Juan a Ramos Mejía. Y bueno, al principio era, claro, 16 años, iba a cumplir 17 en abril, eso fue al principio de año. Y dejarlo solo en Buenos Aires también era una responsabilidad muy grande, porque no es como es hoy, que estamos muy cerca de las parejas con Buenos Aires. Pero Hermindo dice, sí, yo voy. River, te imaginás, era el sueño de nosotros, porque éramos hinchas de River. Y ahí vino, y ese mismo año, que fue en el año 57, Hermindo empezó a jugar en divisiones inferiores, después en la tercera, algún partido en reserva, porque en esa época había tercera, reserva y primera. Y en el último partido del año, cuando River ya es campeón, en la cancha de San Lorenzo, Minella, que era el técnico, lo hace debutar a Hermindo. O sea que él un partido, pero fue campeón. River, y a los 2 años de eso, Hermindo me trae a mí a probarme acá con Duccini y José Ramos, que eran los 2 técnicos de inferiores. En esa época no había que cada división tenía un técnico, sino había 2 coordinadores, digamos, directores, y después cada división tenía un delegado, que era el que nos acompañaba, nos traía el café. Y ahí me vine a probar con Ernesto Duccini y me dijo, no, le dijo a Hermindo, no nos interesa, queremos que se quede. Y ahí entonces mi familia, mi papá y mi mamá, decidieron venirse a vivir a Buenos Aires, porque yo sí que era muy chico para estar solo acá, aunque estuviera mi hermano, pero no era lo mismo, ¿no? Así que esa fue la llegada nuestra a River Plate. Eso que vos decís es importante para los jóvenes que nos están viendo, que tienen que entender que los sueños no son de los jugadores de ahora, de los jóvenes. Siempre hubo jóvenes con sueños, siempre, como en el caso de por ustedes. Supuesto. No, que traemos justamente apelando a una palabra que vos dijiste, que es la memoria. Claro, sí, yo digo siempre. La historia de River tiene un hilo conductor, no empieza cuando uno llega. No, de ahí la importancia que vos estés hoy aquí con nosotros. Sí. Pero que entiendan que los sueños siempre existieron en los jóvenes para jugar más que nada, y si se podía, en el equipo del cual uno era hincha. Y el sueño de jugar en este club ha crecido de una manera extraordinaria. Yo, por ejemplo, el día de hoy hicimos pruebas de chicos en Hurlingham, en el predio de Hurlingham que River alquila, y vinieron unos 70, 80 chicos. Creo que, no sé si 1 o 2 vinieron sin ropa, con el escudo de River, todo con el escudo de River. Y lamentablemente no estaba al nivel como para poder incorporarlo, porque uno lo que busca es algún chico que iguale o mejore lo que hay. Entonces yo les hablé, después los junté y les digo, yo sé que tienen una ilusión bárbara porque veo a todos ustedes con el escudito. Les digo, no es fácil River, pero esto tampoco significa que esto es definitorio, porque eso se va evolucionando. Y chicos que han venido y se probaron en una época que no quedaron y después llegaron a ser jugadores de primera división, porque son más inteligentes, porque están mejor preparados físicamente, porque la familia es muy importante. En estos casos también nosotros tuvimos la suerte de una familia que nos acompañó, porque mi papá en el pueblo era una persona de clase media que estaba bien, tenía fábrica de queso y dejó todo para acompañarnos nosotros cuando todavía Hermindo había jugado un partido en primera y yo iba a probarme en 9ª división. O sea que se jugó una patriada, digamos, muy importante, nos tenía mucha fe, pero también un riesgo muy importante de dejar sus cosas, su futuro, su porvenir para acompañarnos a nosotros, ¿no? Hoy lo decías, el acompañamiento de la familia, de los padres. Hoy pruebas a la vista
Hoy los chicos, recién lo hablábamos antes de comenzar el programa, los padres hoy, al contrario de quizás lo que fueron los tuyos, que te acompañaban, no pensando en lo económico. No, ni mucho menos. No, al contrario, mi papá resignó económicamente para venirse acá. Por eso, hoy eso es al revés. Hoy los padres, lo comentábamos hace un rato, están atrás de que llegue. Quieren salvarse. Para sacarlos y llevarlos, al destino. Y le meten una presión tan grande al chico que si después no llega, que la gran mayoría no llega, porque el porcentaje de que llegan a primera división es muy bajo. Pero no solo que no lleguen en River, que yo digo que jueguen 10 años en primera división, en Argentino Junior, en Vélez, aunque no sean River. Pero el porcentaje, según lo que dicen las estadísticas, hablan de un 8 por 1000. Fíjate vos. Y bueno, la pauta la tenemos en la mayoría de los clubes. Hoy el 70% de las formaciones del primer equipo son jugadores que no son nacidos en el club. Incluido River hoy. ¿Y a qué se debe eso? O vos que tenés tantos años de experiencia. Porque yo creo que al chico del club no se lo espera como se espera por ahí a uno que venga de afuera. O sea, depende también de... Gallardo le ha dado muchas posibilidades a muchos chicos acá que han triunfado. Lamentablemente, después lo disfrutamos muy poco, porque son tan destacados que en poco tiempo lo venden. Pero lamentablemente, por la situación del país, de todo ese tipo de cosas, vienen con unas ofertas del exterior que son irresistibles. Entonces el club tampoco les puede negar la posibilidad de que no venderlo, ¿no? Yendo a vos, ¿no? Cuando llegás a la primera de River, llegás como te puso José María Muñoz, el fantasma, ¿no? O sea, como goleador, sí. ¿no? Y después yo digo que vi un jugador completamente diferente con los años. Digo que aprendiste a jugar de grande, decía yo, ¿no? Sí, sí, y, en otra posición. Claro, pero eso ya venía en vos. No, seguro, pero ese gran mérito fue de Ángel Labruna. Porque River, que yo jugaba de 9 y Hermindo de 10, William Kent, que era el presidente, hace una política para achicar el presupuesto de River, de austeridad. Entonces River vendió a Gatti, vendió a Cubilla, vendió a Matosa, vendió a Hermindo, a Peñarol. Y Labruna era el técnico. Entonces Labruna, porque Ángel nos veía mucho a nosotros cuando él no dirigía, venía a ver incluso a inferiores, él vivía a 3 cuadras acá del estadio. Y un día me llama aparte y me dice, mira, viste que vendieron a tu hermano y los dirigentes me dijeron que no van a traer a nadie para reemplazarlo, que nos arreglemos con los jugadores que hay. Y dice, y a mí me parece que vos lo podés suplantar. Me dice, yo creo que vos estás en condiciones de poder jugar en la posición que jugaba tu hermano. Si me animaba, porque dice, yo sé que vos estás de 9, goleador, saliste goleador de la Copa Libertadores. Y le digo, sí, Ángel, yo en eso siempre creo que fui un jugador que tuve personalidad para pasar los momentos adversos, porque también fui en su momento criticado como todo, como no salíamos campeones, siempre los del club éramos los que más garrotazos recibíamos. Y le digo, sí, Ángel, yo me animo. Digo, lo único que le pido, que si juego 3 partidos mal no me saque. Me dice, no, pero si jugás 10 mal, sí, te saco. Y ahí empecé a jugar en esa posición y ya no volví a jugar más de 9. Ya incluso después de River me voy a 4 años a España y ya jugando de 10. Y creo que el gran mérito fue de Ángel, que vio en mí la posibilidad, por mis características, que me podía adaptar. Y lo que decís vos, me lo dice muchísima gente, y en esa época más todavía. Me decía, no, vos aprendiste de grande porque estás jugando en otra posición, porque ahora, antes había que hacerte el pase a vos para que haga el gol. Ahora vos haces un pase para que haga otro gol. Y además, yo digo que tuve la gran suerte
de tener a Pinino de compañero. Pinino fue un goleador extraordinario, que nos conocíamos ya de inferiores y nos entendíamos muy bien, porque él cuando yo iba a recibir ya salía, picaba, una velocidad, una pegada extraordinaria, y creo que eso también me ayudó mucho a poder, digamos, destacarme en esa posición, ¿no? Y el goleador, alguna vez lo comentaste, que hubo alguien que te enseñó a definir, que precisamente no era delantero, no era defensor, no era técnico. No. Sí, fue Amadeo Carriz, porque Amadeo, él, en los días que hacíamos fútbol, normalmente era el día jueves, Amadeo jugaba la reserva contra la primera. Y Amadeo jugaba siempre para la reserva, contra la primera, porque normalmente la primera tenía más chance de llegar al gol. Y Amadeo, cuando te tocaba esas jugadas de enfrentarlo, que quedaba, él te decía, te gritaba, por arriba, al costado, abajo, dale, ahora que estoy saliendo, porque siempre se dice que al arquero que lo agarrás caminando es muy difícil que te salve. Y bueno, y así hice algunos goles, incluso cuando de ahí de fuera del área, en jugadas que por ahí los arqueros siempre se adelantan un poco, tirársela de emboquillada. Y siempre me lo recordaba, Amadeo, porque nosotros tuvimos a pesar de las diferencias de edades, porque a mí cuando me concentran por primera vez, en el año 66, que empecé a jugar en primera y debuté con Boca acá en River, me pusieron en la habitación con él, el más chico y el más grande. Por algo fue, seguramente Renato, que era el técnico, por algo lo hizo, ¿no? Y nos quedamos, porque a mí me gusta mucho preguntar, y Amadeo, ¿cómo jugaba Pedernera? ¿Y cómo jugaba Moreno? Y esto, y Amadeo me contaba, le gustaba hablar, y entonces Carlos lo sabe, nosotros hasta poco tiempo que él se enfermara, una vez por mes lo invitábamos, el grupo de muchachos con Perico Pérez, con Cívica, lo invitábamos a cenar. Lo íbamos a buscar a la casa y él se ponía contento de estar con nosotros y acordándose de cosas. Y nosotros le preguntábamos, nos gustaba todo preguntarle por todos esos grandes jugadores que no tuvimos la suerte de verlos jugar, ¿no? Ahora, yendo a eso que vos decís, lo que marcaba Amadeo, cuando salía, te decía abajo, arriba. Hoy estoy viendo que hoy no fallan los delanteros, que no sé si no se trabaja, pero lo vengo viendo hace mucho tiempo. Quería saber qué pensás. El arquero siempre va abajo. Sí, ¿Por qué patear abajo para que rebote en el cuerpo del arquero? Son muy pocos los delanteros que adoptan esa. Sí, eso también se aprende en inferiores, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de tener grandes maestros. Duccini cuando empecé, Carlos Peuchele, Renato Cesarini, que no se trabajaba tanto en lo físico, se trabajaba mucho, sobre todo los delanteros en definición y los defensores en marcar, que era, hoy se trabaja mucho en lo físico y además en la época, yo salí campeón en división inferior, en primera no, pero no era prioridad para ellos ser campeón. Hoy, lamentablemente, no en todos los clubes, los técnicos de inferiores, dice, yo salí campeón con la quinta, yo con la sexta, y por ahí, pero hay algún jugador que vos veas con chance de que tenga futuro. Y no, pero tenemos un buen equipo. Y no, en inferiores hay que buscar a chicos que puedan tener posibilidades. Para esos maestros que te nombré, el mayor orgullo era que algunos de nosotros llegáramos a jugar en primera y nos destacáramos. Esa era la alegría de ellos, no que salir campeón, porque hoy también la situación económica influye mucho, hoy los que juegan en primera ganan mucho dinero, jugadores, técnicos, entonces los técnicos también de inferiores tienen ambición, no todos, pero tienen mucha ambición de llegar a dirigir primera división, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, si el técnico de inferiores está pensando precisamente en formar a los chicos o en formarse él para llegar arriba. Bueno, es lo que acabo de decir, pero aparte también, no solo el técnico, sino pasa con los dirigentes, porque uno
Pasa que estás, te juegan 3 divisiones de local y 3 de visitante. Y están preguntando cómo salió la quinta, en vez de reunirse con el coordinador o el técnico, decirle, escuchame, jugaron bien, cómo jugaron, hay un chico que vos veas. Aparte en esa época también, que hoy es muy difícil que se haga, salvo raras excepciones, por ahí vos pasabas a jugar una división o dos mayor, porque vos te destacabas en la tuya y hoy si le sacás un jugador a un técnico para subirlo, para que el crecimiento del chico te mata, porque dice, no, porque el sábado tengo que jugar con fulano y lo preciso. Entonces piensan más en ellos que en el chico, ¿no? Pero ahí también me parece que cuando pasa eso, está fallando la línea que se baja del club. Pero bueno, acá se ha dado caso ahora, por ejemplo, que Mastantuono, Echeverri, ya eran tan destacados que los tuvieron que subir porque les sobraba demasiado para jugar en su división. O fíjate que Mastantuono con 18 años está jugando de titular en el Real Madrid, que era imposible en esa época ir al Real Madrid y llegar y jugar, porque normalmente los clubes eso te llevan, te prestan a algún club para que vayas adquiriendo experiencia, para que vayas conociendo que no esté el desarraigo, porque hay muchos chicos también que tienen ese problema. Cuando vienen muy chicos, hoy se trae de chicos muy chicos y hay chicos que vienen del interior, de lugares lejos, que no pueden ir seguido a ver a la familia, ni la familia pueden venir a verlo por la situación económica también. Entonces pasa eso de que el chico extraña, el chico... acá cuando teníamos la pensión enfrente del club, que ahí paraban todos los infantiles, ahora están todos centralizados acá en la pensión del club. A mí me contaba el matrimonio que los cuidaba, que a la noche lloraban no es fácil, es difícil. Pero bueno, es el sacrificio... porque la gente se cree que cuando vos llegás a jugar en primera, pero para llegar a jugar en primera pasaste muchas etapas que muchas de ellas no son muy fáciles, ¿no? Y eso que ahora tienen más contención los chicos, porque en la época de ustedes yo creo que debe haber sido más difícil también, ¿no? No, por supuesto, hoy tienen, este club tiene la suerte de tener un técnico, un ayudante, un físico por división, nutricionista, psicólogo, ayuda escolar, todo el colegio dentro del club. El tema de la comunicación. El tema, o sea que hoy en día tienen la suerte que para bien, por supuesto, eso es bueno, pero que para que el desarraigo no sea tan importante, ¿no? Que se adapte más rápido y al vivir entre 70, 80 chicos ya es distinto, ya estás con chicos de tu edad, pero en la época nuestra tenías que vivir en una pensión, en colegiales. Hermindo vivía en Ramos Mejía, empezar a viajar en colectivo de Ramos Mejía a River, cuando en su vida había tomado un colectivo en Las Parejas, es un pueblito y todo caminando lo hacemos. No, y aparte que ahora no le falta nada, que es lo fundamental, porque los chicos hoy en día ya con el celular solamente se comunican a diario con la familia. Sí, te estás hablando y te estás viendo. Pero no, y aparte, hoy los chicos están mucho más contenidos, porque antes también, si ibas al colegio, había que ir afuera al colegio. Entonces hoy no, hoy tenés todo central. Este club es uno de los pocos que tiene todo lo que te nombré, ¿no? Otros quisieran tenerlo, pero la situación económica no se los permite. Pero acá nosotros hoy fuimos a Hurlingham a hacer una prueba con chicos que no son del club y teníamos un médico. Porque por ahí normalmente no tuvimos nunca problema, pero siempre hubo alguna cosita, y está el médico. Yo sé que otros clubes van a hacer pruebas así y no hay médico. Nosotros, si salimos al interior a hacer pruebas, pedimos una ambulancia, que haya una ambulancia en el estadio donde se hace la prueba, porque lo que no pasa nunca pasa una vez y por ahí es grave, y si tenés el médico o la ambulancia lo solucionás mucho más fácil, ¿no? Bueno, esos son los pequeños detalles de diferencia que marcan lo que es River como club, ¿no?
Lo digo porque estas cosas pasan de largo para la No, mayoría de la y gente, se porque cree que muchos- todos los clubes son iguales. Y todos los clubes no son. No, River, yo digo siempre que, porque a veces con gente de Boca, que es nuestro eterno rival, y nos necesitamos mutuamente, ¿no? Los dos. Incluso tengo algún amigo que por ahí es de Boca, y yo le digo, cuando discutimos o algo, digo, no sé si somos mejores o peores, somos distintos. Los de River somos distintos hasta en la forma de actuar, en la forma de comportarnos, aceptamos mejor las cosas que no nos van bien, ellos son distintos, entonces se enojan. Ellos por ahí preferirían que uno le diga, no, somos mejores. No, digo, somos distintos, no sé si somos mejores, somos distintos. ¿Alguna vez a Hermindo lo tentaron para ir a jugar ahí a lo de los primos? Sí. Después de un campeonato de esos perdidos, jugábamos los dos ya en primera. Y Hermindo jugaba en la selección siempre, y Ratín era siempre titular de la selección también. Tenían buena relación. Y Ratín lo llama, dice, Hermindo, mirá, quiero tomar un café con vos porque quiero comentarte una cosa. Y bueno, pero fue Hermindo. Ya estaba mi papá viviendo acá. Jugábamos los dos en primera. Y bueno, se juntó con él, y no me olvido más cuando viene Hermindo a casa, y mi papá enseguida, ¿qué pasó con Ratín? ¿Qué quería? Y se entró a reír. Dice, ¿sabe qué quiere Ratín? No es él. Armando lo mandó a hablar conmigo porque quiere que los dos vayamos a Boca. Pero él no puede comprarnos. Entonces, viste, cuando perdía los campeonatos, hay que echar todo. Entonces dice, que nosotros vayamos al club a decir cuánto valen los pases, y nosotros compramos los pases, nos daba la plata. Y mi papá le dijo, ni se te ocurra, a cualquier club menos a Boca no. Y así fue, y Hermindo lo llamó a Ratín y le dijo, mirá, porque él le dijo, mirá, lo tengo que consultar con mi papá y mi hermano, porque por ahí mi hermano tampoco quiere. Sí, pero para no decirle que no de entrada. Claro. porque No, tampoco sí, se bueno, puede- pero mi papá lo sacó corriendo, le dijo, ni se te ocurra, decirle a Ratín que le agradeces, porque fenómeno, todo bien, pero a Boca no, a Boca no. Algo parecido pasó con el Beto Alonso también. ¿Sí? El Beto lo contó que cuando estaba en Francia también lo... Cuando ya para volver. Para volver le dijo que no, le agradeció, pero que él si volviera para jugar solamente en River. No, está bien. No, porque nosotros, aparte, bueno, uno como conté que éramos de River toda la vida, una vez que entra acá, es la Casa Blanca de verdad. Esté quien esté de dirigente, porque han pasado distintos presidentes con distintas políticas, o distintos éxitos o no éxitos, pero yo tengo uno de mis yernos, trabaja en gimnasia, es psicólogo en la primera. Y bueno, me contaba, vino el fin de semana con mi hija y mi nieta, y digo, ¿qué pasa? Porque gimnasia no anda bien. Digo, ¿qué pasa, Rafa? No, dice, es muy difícil. Y a mí me toca una tarea muy difícil porque soy psicólogo. Dice, hace 3 meses que los jugadores no cobran. Entonces yo los tengo que motivar psicológicamente, hablarle, hacer charlas, para decirle, no importa, ya van a cobrar, pero el domingo hay que estar con la misma actitud. Pero es difícil motivar a alguien porque es un trabajo, y que no te pagan y que encima perdés, y la gente que no lo sabe te termina insultando y te vas a tu casa mal. Y bueno, pero River... Acá, yo siempre digo, ojalá siempre, River nunca me debió, pero ojalá me debiera plata, porque sé que cobro siempre. River es un banco en eso. ¿Sabés quién me contaba eso? Pipo Ferreira. Pipo, claro. Ferreira, cuando vino acá, Claro. Independiente, él era campeón de América. Sí, ganaron. Bueno, dice, teníamos una gaveta de chapa para cambiarlo. Vine Sí. acá
me atendieron, si llegué, alguien me dijo, me dio una bata para salir después de la ducha, señor Ferreiro, acá tiene su... En esas cosas, dice, pequeñas, te muestra lo que es... Yo te cuento un día, River compra de la Savia a Quilmes, Carlos de la Savia. Carlito, y resulta que terminamos un entrenamiento, en el vestuario había un pizarrón muy grande, en esa época estaba la sede en Suipacha, había que ir a cobrar a Suipacha. Entonces, llegamos de entrenar, estábamos descambiándonos, y el pizarrón era el día 4 o 5 del mes, y se puede pasar por Suipacha, qué sé yo. Y él se estaba descambiando al lado mío. Me dice, che, Daniel, ¿qué? Una broma, ¿no? ¿Broma qué? Le digo, este es 4, ¿cuándo querés cobrar? Le digo. Dice, escuchame, Daniel, yo vengo de Quilmes, estuve 7 meses sin cobrar. Claro, en esa época todavía el gremio no era muy fuerte, que te defendiera. Dice, vengo de Quilmes 7 meses sin cobrar y vos me decís que el día 4 es tarde para pagar, para cobrar. Eso es otra de las cosas que pasaron siempre en este club. Quien esté de presidente siempre es un reloj. Mañana 30 quizás ya está el sueldo depositado. Sí, Perico también lo decía. En eso somos bárbaros, la verdad que no somos nosotros, sino los dirigentes que nos tocan, que nos han tocado, pues además tienen que seguir la línea el que venga, porque ya es una cosa totalmente normal para nosotros, para los de River, ¿no? Estamos charlando con Daniel Onega, acá en el Ángel de River en Glorias, y tiene la virtud, Daniel, de ser todavía goleador de una Copa Libertadores, o sea, de un campeonato de Copa Libertadores. Sigue siendo goleador, todavía no se lo han sacado ese privilegio. Goleador histórico. Histórico, con 17 goles en una fase. Claro, pero en una Copa. Te agrego algo más. Soy el jugador argentino que más goles convirtió en Copa Libertadores. Yo tengo 31 goles. Sí, señor. Y esa es lo que decís, sí, 17 goles en el año que debuté, el 66. Y bueno, después jugamos algunas copas y algunas. River, ustedes no sé si se acuerdan, el año que nos gana Vélez el campeonato con esa famosa mano de gallo. Atrás del arco y lo vi perfectamente. Bueno, hasta ¿viste? hoy Yo estaba ahí al lado. Claro. Animo lo queríamos matar. Y bueno, y ese año sale campeón Vélez y Amalfitani, que era el presidente de Vélez, dice, fíjate cómo cambiaron los tiempos, que la Copa era antieconómica. Cuando hoy quieren jugar la Sudamericana, no la Copa Libertadores, porque es lo que significa económicamente. Y entonces Vélez no entra y Ken, que era el presidente nuestro, hace causa común con Vélez y los equipos argentinos no entramos en Copa Libertadores. Que nosotros tuvimos reuniones fuerte con los dirigentes porque decir, no, nosotros queremos jugar la Copa. Querían la revancha. Claro, y bueno. Estamos hablando del año 1968. Claro, sale campeón Vélez con esa famosa en cancha San Lorenzo, mano de gallo, y Vélez decide no entrar. Y Ken hace causa común y no entramos ninguno de los dos argentinos en Copa Libertadores. Fíjate lo que significa hoy, que es más importante que el campeonato local. Para los dirigentes, para los técnicos, los jugadores. Dice, ¿qué querés? ¿Copa Libertadores o Copa partido de campeonato local? Y te dicen todo Copa Libertadores, por lo que significa que nos ven todo el mundo, por lo que las entradas económicas también, ¿no es cierto? Vos como captador ahora de los chicos, ¿qué se vienen a probar los chicos más? ¿De delanteros, de defensores? ¿Cuál es la posición que el chico elige para entrar al club? Y me refiero a esto porque River, lo hablábamos las otras veces con algunos de nuestros invitados, nos saca, por ejemplo, laterales, ¿no? Y entonces eso parece una falencia. Pero vos como captador, los chicos te vienen y te dicen, como en la época nuestra, no, yo juego de 7, bueno, andá a jugar de 3, te decían, ¿viste? Claro, sí. No, bueno, es un tema porque los chicos, yo te doy un ejemplo hoy hicimos prueba y nos costó algún chico pedirle el favor, mira, jugame, vos sos zurdo, jugá un ratito de 3 y después te pongo de delantero. Porque no vienen, porque la gran mayoría eran delanteros los que venían a probarse hoy. Porque incluso es lo que le inculcan los padres.
porque dice los delanteros valen mucho más, es mucho más fácil. Es difícil vender un 4, un 3, River ha vendido. Vos fijate que los dos laterales de River, ninguno era lateral. Montiel era número 2, Sí. muy bueno técnicamente, Sí. bueno, Carlos lo sabe. Y después jugaba algunos partidos inferiores de 5, pero y de 2, no iba a llegar a jugar en primera, porque no tenía la altura. Hoy, vos fijate la cantidad de goles de pelota parada que hay, porque se busca todo grandote, córner, vienen todos los defensores a cabecear. Y que era una de las falencias que estamos teniendo nosotros hoy, ¿no es cierto? Nos están haciendo muchos goles de pelota parada, de córner. Y entonces Acuña, nosotros lo conocemos a Acuña cuando jugaba en Ferro, que nos enfrentábamos, y Acuña era un carrilero, un zurdo delantero, y después lo hacen número 3, porque es un chico que le pega bien a la pelota, es fuerte, qué sé yo, pero ninguno de los dos arranca como lateral, y antes era... laterales había montones, porque no había tantas transferencias, y era más fácil para quedarte de titular en el equipo que jugando en otra posición, ¿no? ¿Qué es lo más difícil del fútbol? Y hacerlo difícil fácil. Los grandes jugadores, vos fíjate que hacen siempre lo más fácil, lo más sencillo. Y a veces hacen el que no es tan inteligente, por ahí hace una gambeta cuando tendría que hacer un toque. El Renato Peuchele siempre nos decía, a veces hay que jugar a un toque, a veces hay que jugar a 2 toques, a veces hay que hacer una pausa, a veces hay que gambetear, porque él nos decía, dentro del área rival intenten una gambeta siempre. Porque si sale, quedás mano a mano con el arquero, y si no sale, te pueden hacer penal. Pero no arriesguen en la mitad de la cancha a tirar un túnel, a querer gambetear, porque te agarrás a la defensa saliendo, la perdés y te queda mano a mano con el arquero, ¿no es cierto? Pero los grandes que fueron, vos los viste jugar, y hoy mismo Messi y todo eso, hacen tan fácil todo que es lo difícil. Vos decís, ¿cómo puede hacer este tipo? Y sí, pues tienen una calculadora en la cabeza que le permite resolver las situaciones difíciles con una jugada sencilla, ¿no? Este River que vos jugaste con los años, ¿vos te adaptarías al fútbol de hoy? Yo digo siempre que tenía buenas condiciones técnicas y físico normal y un poquito de inteligencia, puede jugar en cualquier época. Quizás hoy habría que entrenar un poco más de lo que entrenábamos nosotros, porque hoy el fútbol es mucho más físico, y cuando jugábamos nosotros todavía un poquito más despacio, había donde vos te tirabas unos metritos atrás y podías recibir. Hoy te presionan, pero ya pasa eso en divisiones inferiores, ya vienen así con ese, pero no acá, sino en el mundo, se juega de otra manera. Pero yo creo que el que tenía condiciones para jugar en primera división, también han llegado jugadores a jugar en primera que a lo mejor no tenían todas las condiciones, pero el que tenía las técnicas, yo digo, no los vi jugar, pero los Moreno, Pedernera, Lustó, hubiesen jugado hoy tranquilamente, entrenando como entrenan los jugadores hoy. Yo jugué toda mi vida en primera y en inferiores, jamás pisé un gimnasio, ni yo ni ningún compañero. Hoy, vos fíjate lo físico de los jugadores, pero ¿por qué? Ya los chicos de inferiores, Carlos lo sabe, la primera hora de entrenamiento es el gimnasio. Hacer pesas, hacer esto, lo otro. Tampoco hay que pasarse, porque tampoco demasiado físico no te sirve. Pero hoy como se juega con tanto roce, tantos choques, vos fíjate que estuvimos viendo River y Riestra, y el equipo de Riestra, cuando venía una pelota dividida, iba más al cuerpo del jugador de River que a la pelota. Y trataba primero de chocar y después ir a buscar la pelota. Y hoy, si no estás preparado físicamente, se te cuesta. Pero esos jugadores, esos grandes de todas las épocas, que ya no juegan, por supuesto, hoy, entrenando como entrenan hoy, podrían jugar tranquilamente. Y yo creo que también.
Estamos llegando ya al fin de este programa y una última reflexión ya te pregunté de lo que es River y qué futuro ves en los chicos que vos captás en las inferiores, más allá de los que ya nombramos hoy, Sí, que sí. ya algunos ya no están. Sí, lamentablemente. ¿Qué futuro ves? No, River siempre ha sacado jugadores. Por ejemplo, cuando vas a hacer una prueba de jugadores, te preguntan, ¿qué buscas? ¿Buscas un...? No, busco uno que juegue bien. Yo no buscas puesto. Si hay 2-9 que jueguen bien, y trae los 2-9. Pero viste que hay algunos clubes, por ejemplo, volvemos a nombrar a nuestro eterno rival, Boca. Boca normalmente siempre buscó jugadores físicamente. River han triunfado jugadores que se los esperó porque eran chiquitos, como Saviola, como D'Alessandro, como de Echeverri, caso Echeverri. Pero se busca que jueguen bien, que tengan buena técnica, que resuelvan bien todas las situaciones de juego, como nombré antes, que jueguen a un toque cuando un toque, que gambetee cuando hay que gambetear, cuando tiene que patear largo que pateen. Eso es lo que se busca normalmente, no se busca. Ahora, si te sale un defensor, sobre todo los dos centrales, tienen que ser altos hoy. O un arquero. Acá en el fútbol argentino históricamente hubo arqueros que no eran muy altos. Amadeo tiene un físico extraordinario. Pero hoy arquero, ¿y cuánto mide? Y si vos le ves condiciones, porque por ahí lo ves, pero no es muy alto, che, ¿y cómo son los padres? Preguntá, ¿son altos, son bajos? No, entonces el padre es alto y bueno, entonces tiene posibilidad de crecer. Pero después lo que se busca es un chico que juegue bien, que tenga condiciones, que sea inteligente, que para resolver las situaciones más difíciles de juego, ¿no es cierto? Sea así, llegamos al final de esta nota, junto a nuestro invitado que nos ha dado una lección de fútbol y de lo que es River, acá en el Ángel de River en Glorias, así que suscríbanse para poder ver esta nota y compartirla y agradecerle a Daniel entregándole que siempre Bueno. le hacemos llegar a nuestros un obsequio, Bueno, muchas humilde gracias. obsequio. Yo vuelvo a reiterar. La máquina. Mirá vos. Yo tengo guardado la canción de La Máquina, que después, cuando nosotros jugábamos, por ahí volvíamos de un partido de haberlo ganado y la cantábamos. La maquinita de River. No entra, sale la defensa contraria, dale que dale. Con esto nos vamos, con el dale que dale. La tengo Volvemos ganada. en nuestro próximo programa acá en el Ángel de River en Glorias. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches.